pasa? ¿Qué es lo que debes esperar? Doctora, ya está con los en línea. Okay. Voy a pedir para que los muchachos vean la clase. Okay. Pero ya está en línea y... Bueno. Hola chicos, buenos días. Estamos esperando un adaptador para poderla proyectar aquí en el auditorio en unos 5 minutitos. Empezamos a platicar con los alumnos aquí presentes sobre la clasificación o cuáles son los signos que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Y tomando en cuenta que la deshidratación es la falta de líquido en el organismo, ¿verdad? Y que puede... ¿Por qué te deshidratas? ¿Cuáles son las causas? ¿Falta de ingesta o pérdidas? Aumentos en las pérdidas. Y en los niños, ¿qué es lo más común? Las pérdidas. ¿Y de las pérdidas dónde se pueden perder? Diarrea, ¿qué otra cosa? Vómito. ¿Qué más? ¿Mandé? Orina, así es. Por ejemplo, ¿qué paciente se podría deshidratar de los renales? Diabetes, así es, pero diabetes ¿qué? Diabetes insípida, así es. ¿Y qué otros? La acidosis tubular renal, ¿verdad? Que son pacientes que han perdido la habilidad para concentrar la orina, ¿verdad? Entonces son pacientes que el riñón ahí no está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Entonces el principal órgano que se encarga de ajustar lo de los líquidos es el riñón, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro sistema también puede verse afectado? ¿O qué otro tipo de pacientes? ¿Que también es diabetes? ¿Y por qué? La diabetes mellitus, por ejemplo, nosotros cuando tenemos el azúcar muy elevada, eso osmolarmente provoca la salida, al salirse por la orina, porque acuérdense que el riñón tiene una capacidad máxima de reabsorción de azúcar. Entonces, generalmente cuando tenemos arriba de 180 miligramos por decilitro, puede ser que empiece a perder glucosa y la glucosa va a jalar. Sí. Va a jalar agua y entonces eso va a provocar diabetes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un paciente que tenemos cetoacidosis diabética, pues por una parte es un paciente que ha disminuido la ingesta, porque generalmente es un paciente que tiene algún proceso infeccioso. Sí. Entonces, hay que tener en consideración, ¿verdad? Si el paciente está deshidratado, uno, por disminución en la ingesta o por aumento de las pérdidas. Y generalmente, o sea, la causa más común en los pacientes es una gastroenteritis, ¿verdad? Que es el escenario más común. Y en el caso de esos pacientes, pues puede ser doble. Uno, que no esté consumiendo líquidos, por otra parte que esté vomitando y aparte tenga diarrea, ¿verdad? ¿Y qué otro lugar podemos perder? Agua. ¿Dónde? Por piel, ¿verdad? Entonces, ¿en qué condiciones un paciente se puede deshidratar? De cualquier edad. ¿Qué podría ser? O sea, de que no, si está tomando agua o no ha vomitado, pero resulta que está deshidratado. Mande pacientes con quemaduras, sí, porque se pierde la parte más superficial de la piel y entonces ya no hay homeostasis, ¿verdad? Un paciente con quemaduras. ¿Qué otro paciente? Con fiebre, así es.
Porque ¿qué va a pasar con la fiebre? Van a sudar más y entonces van a querer perder o tratar de controlar a través de la piel la regulación de la temperatura. Y bueno, acabamos de terminar esa temporada, pero ¿qué otra cosa? El calor, ¿verdad? Y también tiene que ver el porcentaje de humedad. O sea, entre menos humedad existe en el ambiente, pues hay más posibilidades o más fácil, ¿verdad? Es un paciente que estuvo o sea, por ejemplo, en la calle, ¿verdad? Que estuvo en el sol. ¿Ok? Entonces, eso va a ser importante. Entonces, como comentábamos o habíamos dicho, que hay que tener en cuenta que el paciente pediátrico, entre más pequeñito sea, pues mayor riesgo va a tener de deshidratación, que hay muchas causas por las que el paciente está deshidratado y aquí también es algo importante que hay varias maneras en las que podemos rehidratar un paciente, ¿verdad? O sea, no solamente significa planes de líquidos, sino también podemos hacerlo a través de la vía oral. Y, por ejemplo, hay indicaciones en las que lo ideal es que se continúe o se hidrate, siempre será, ¿cuál será la mejor vía para hidratación? Siempre va a ser la oral, siempre que las condiciones del paciente lo permitan. O sea, eso es lo que tenemos que fijarnos. Su sistema gastrointestinal está intacto o puede ser adecuado rehidratarlo y ve, entonces vamos, digo, vía oral, vamos a hacerlo vía oral. ¿Y en qué casos se recuerdan que no podemos hacer eso? ¿Qué tenemos que revisar para tratar? Uno, que tenga adecuada tolerancia a la vía oral. Pero bueno, ¿qué harías en un paciente que llega? Si te dice la mamá, no, vomitó 5 veces. ¿Mande? Exacto. Si es una deshidratación leve o moderada, ¿qué podrías hacer? Podría ser vía oral, pero es una deshidratación grave, ahí es intravenoso, ¿verdad? No te vas a esperar. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver el estado neurológico del paciente, ¿verdad? Para que el paciente sea vía oral, tienes que asegurarte que esté neurológicamente íntegro, ¿verdad? Si es un paciente que corre el riesgo de broncoaspirarse, pues no lo vamos a hacer. Y lo otro, que las pérdidas, o sea, hay uno que se llama tasa metabólica o que mides qué tanto está evacuando. Si es un paciente que tú al iniciar los líquidos vía oral va a estar evacuando, o sea, vas a estar haciendo un balance donde el egreso es mayor que el ingreso, esa también sería una indicación, ¿verdad? O sea, si tú tienes un paciente que está con evacuaciones abundantes. Okay. Y bueno, como decíamos, que los lactantes son más susceptibles y bueno, que generalmente pues en los pacientes la causa más común es la diarrea y que aparte la diarrea puede estar acompañada de otras cosas como son el vómito o la disminución de la ingesta. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que está deshidratado, pues tenemos que ver todas las causas, o sea, si solamente está deshidratado o si está deshidratado o no, que eso sería lo primero, y cuáles son las cosas por las que las estamos perdiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un paciente y nos llega, también tenemos que ver qué tanta la mamá está habilidosa para poderla tener en un plan de hidratación, porque a veces también eso puede ser una causa. Sí. Muy bien. ¿Qué pasó? Pero se puede.
Bueno, lo otro que teníamos que comentar, ¿verdad? Que por una parte es más susceptible y por otra parte que el riñón es más inmaduro, ¿verdad? Y que generalmente entre más pequeño esté el paciente, menor es la concentración que puede tener la orina. Entonces, al momento que tiene que desechar algunos solutos, pues su máxima concentración es menor, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que decíamos, entre más pequeñito sea, hablando específicamente de pediatría, pues mayor es el riesgo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en aquellos pacientes neurológicos, pues sabemos que un niño, pues generalmente te va a pedir agua y es más fácil que él compense, pero en aquellos niños que son neurológicos, pues no vamos a poder tener eso, ¿verdad? Entonces aquí, como decíamos, también que la deshidratación pues es originado por la pérdida de agua y electrolitos y que puede o no tener alteración en el sistema circulatorio, ¿verdad? Y entonces, como decíamos, ¿cuál puede ser las causas de la deshidratación? Puede ser o porque disminuyó la ingesta o porque aumentan las pérdidas o ambas. Como decíamos, en un paciente que tiene gastroenteritis, pues pueden ser las dos, ¿verdad? Y que esto puede ser grave y que en los 50 o hace muchos años era muy común que un paciente se deshidratara y muriera. ¿Cuál era el agente etiológico más común hasta hace algunos años de diarrea? Que a lo mejor sigue siendo, pero no a la cantidad. Y que ya hay vacuna para eso. El rotavirus, ¿verdad? O sea, yo todavía me acuerdo, como hace 15 años, que los pacientes llegaban en deshidratación severa, porque eran pacientes con evacuaciones abundantes que desbordaban el pañal, ¿ok? Entonces, esto es lo importante. En una hora un paciente se te puede deshidratar y entonces hay que estar con la mamá y hay que darle una buena educación sobre cuáles son los signos y síntomas de gravedad y por lo que debe de venir un paciente, ¿ok? Y entonces ya decíamos que vamos a tener por una parte los requerimientos de mantenimiento y las necesidades de déficit. Entonces, en el caso de estos pacientes, pues es muy importante y lo podemos calcular de dos maneras que vamos a ver al rato, ¿verdad? Pero se pueden utilizar los dos métodos para corregir. Lo importante es que ustedes utilicen alguno y con el que se sientan más cómodos es con el que trabajen, ¿verdad? O sea, por ejemplo, decimos aquí, si tenemos un paciente que tiene cetoacidosis o un paciente que tiene diabetes insípida o que tiene una tubulopatía o un paciente que estuvo con una neuropatía obstructiva, que sabemos que es un paciente que va a expresar orinar más, pues en ese paciente va a ser importante estar reponiendo, ¿verdad? El requerimiento más aparte lo que sabemos que va a estar orinando de más. Entonces aquí sabemos, ¿verdad? Como decíamos, podemos hacerlo en base al peso por superficie corporal de las calorías metabolizadas y también podemos hacerlo por el peso corporal. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta, como decíamos, las pérdidas insensibles y que si es un paciente, por ejemplo, en los neonatos, que los tenemos en cunas radiantes, sabemos que estos van a aumentar sus pérdidas insensibles y hay que tenerlo en consideración, o como decimos, por orina o por heces. Pero digo, generalmente, o el más importante, es el riñón. Y como decíamos, estos van a ir cambiando y como vemos, ¿verdad? Las pérdidas insensibles también entre más pequeños son más elevadas y también otra de las maneras que pueden ser es a través de la respiración, ¿verdad? Cuando nosotros exhalamos, pues respiramos también vapor y ahí también estamos perdiendo agua. Y lo calculamos más o menos que es 30 mililitros por kilo por día en lactantes, de 20 por kilo por día en niños y de 12 por kilo por día en adultos o 600 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal al día, ¿ok? Y entonces esto es importante tenerlo en consideración al momento de hacer un cálculo.
¿verdad? Y como decíamos, también por las pérdidas urinarias, que habrá cosas que nos van a condicionar a aumentar la diuresis y también podemos hacer la carga de solutos también por líquidos, ¿verdad? Y bueno, también, como decíamos, depende de la gravedad de la gastroenteritis o puede ser qué tanta agua estamos perdiendo, ¿verdad? Y les digo, a veces las evacuaciones pueden ser tan líquidas como que es prácticamente agua. Entonces hay que estar muy al pendiente porque en aquellos pacientes en el que la tasa evacuatoria es muy elevada, pues lo mejor es suspender la vía oral, aunque sea un paciente que esté comiendo bien, que no esté vomitando, que esté alerta, ¿verdad? Y bueno, aquí también vamos viendo que cómo van aumentando conforme van pasando los días, la cantidad de los requerimientos, ¿verdad? Y bueno, aquí estábamos diciendo, ¿cuáles son los factores que van a aumentar las necesidades de mantenimiento de agua? ¿Verdad? Es lo que decíamos, bueno, si nosotros tenemos un paciente que tiene fiebre, pues sabemos que tenemos, pues imagínense un paciente que llega por gastroenteritis y aparte de eso, es un paciente que está con fiebre, ¿sí? Entonces eso hace que esté polimneico. ¿Por qué podría estar polimneico un paciente que está deshidratado? ¿Qué está tratando de compensar? Una acidosis, así es. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que tiene acidosis metabólica, entonces lo que va a tratar de hacer es disminuir el CO2. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Y es lo que decíamos. También puede ser que sean pacientes que tengan sudoración aumentada o que tengan como la diabetes insípida, donde el riñón pierde la habilidad para conservar la orina. Los vómitos, la colocación de una sonda nasogástrica, ¿verdad? Porque va a estar continuamente gastando, o en aquellos pacientes que tienen una colostomía o una ileostomía, ¿verdad? Y como decíamos, estados hiperosmolares, como los pacientes con cetoacidosis o el aumento de la temperatura corporal, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y habrá otras situaciones, ¿verdad?, en los que los pacientes van a disminuir la pérdida de agua, como son en aquellos pacientes que tienen disminución de la función renal, en aquellos ambientes que son húmedos vamos a perder menos agua, o si no está haciendo tanto calor, ¿verdad? Si tú tuvieras un paciente que está deshidratado, en choque hipovolémico, y sabes que tienes falla renal, ¿qué harías? Está hipotenso, tiene llenado capilar retardado, pero tuvo diarrea y estuvo vomitando. Tiene TA de 70-40. Tiene la mucosa seca. Así es, carga. Aquí vamos a ver también que cuando nosotros rehidratamos, primero tenemos que restablecer el volumen circulante. Un paciente que tiene una deshidratación severa es un paciente grave y es una urgencia. Y eso hay que restablecerlo con bolos y eso tiene que ser intravenoso. Independientemente de que sea un paciente cardiópata o que sea hepatópata, o sea, lo primero es eso. ¿Pero qué consideraciones tendrías? ¿O qué podrías hacer diferente? Que aunque hayas indicado los 20 mililitros por kilo, pues vas a estar al lado del paciente y generalmente vas a revisarlo cuando vaya a la mitad, ¿sí? Y después al terminar, ¿verdad? Si es un paciente que cuando llegaste a la mitad ya no está en choque hipovolémico, podrías considerar dejar solo la mitad de la carga. ¿Ok? Entonces esto es muy importante porque muchas veces cuando son pacientes cardiópatas hay un poco de miedo en darle líquidos y eso va a perpetuar la hipoxia tisular, ¿verdad? Que eso es grave y entonces entre más te tardes en recuperar ese paciente, pues las posibilidades de mortalidad son más elevadas. ¿Ok?
Entonces aquí decimos que tenemos dos maneras, este es por metro cuadrado y entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuando es de 0 a 10 kilos, pues entonces son 100 calorías kilo, que son 100 mililitros, y después entre 10 a 20 son 1000, ¿verdad? Porque son las primeras 100 por kilo, ¿verdad? O sea, entonces vamos a tener los primeros 10 y después, como decimos, ya va a disminuir a 50, ¿verdad? Por kilo encima. O sea, por ejemplo, si tenemos un paciente con 11 kilos, con 14 kilos, ¿cuánto le pondríamos? Si tuviéramos un paciente de 14, primero son 100 por 10, que son los 1000, ¿verdad? Y luego 14, 1200, así, ¿verdad? Así sería. Y luego para los demás de 20 vas a tener, como quien dice, sus primeros 20, que son 1500, que son primero los 100 por 10 y luego los 50 por 10, ¿verdad? Entonces ahí van los 1500 más otros 50, ¿verdad? Pero es así como más fácil. Y si tuvieras un paciente de 5 kilos, ¿cuánto sería? ¿Mande? De 5 kilos. Si 5 kilos, ¿cuánto es? 500, así es, ¿verdad? Y bueno, aparte, ¿qué otros electrolitos hay que poner en el plan de líquidos? ¿Mande? Sodio y potasio. ¿Cómo lo pones? ¿Cuánto es el requerimiento? Pero ¿cuánto es de sodio que se necesita por kilo? Por kilo y por metro. Porque cuando hacemos un plan de líquidos eso lo vamos a necesitar. De 2 a 4 y de potasio también de 2 a 5, ¿verdad? Entonces generalmente lo tomamos como 3 y 2, pero puede ser con que sea 2 de potasio, ¿verdad? ¿Y qué hay que tomar en cuenta antes de iniciar el potasio? Que esté orinando, ¿verdad? O sea, que sea un paciente que está orinando. Por ejemplo, ahí sí, si es un paciente que está muy deshidratado o que tiene falla renal crónica, pues en eso sí hay que tener un poco más de cuidado. Y luego, yo creo que todos han escuchado el sistema por metro cuadrado de superficie corporal, pero ese generalmente lo utilizamos en mayores de 10 kilos, ¿verdad? Y aquí está la formulita, que eso es muy importante que se lo aprendan, sobre todo si les va a tocar trabajar algún tiempo por pediatría, que acuérdense que va a ser los kilos por 4 más 7, y este resultado que te salga va a ser 90 más los kilos, ¿ok? Entonces esto va a ser muy importante y generalmente la cantidad que tomamos puede ser desde 1200 hasta 1500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal al día. Se sabe que hay condiciones en las que podemos tener secreción inapropiada de hormona antidiurética y en esos pacientes se recomienda que los líquidos estén más pegados a los 1200 más que los 1500. ¿Y quiénes son los pacientes que pueden tener secreción inapropiadamente elevada de hormona antidiurética? Los tumores del sistema nervioso central, así es. ¿Qué otra cosa? Pues prácticamente todo lo del cerebro, ¿verdad? Que si meningitis, que si tuvo una caída, estrés, cirugía, todos esos pacientes, ¿verdad? Y aquí es muy importante tener en cuenta eso para estar vigilando al paciente, porque pueden ser pacientes que no es que tengan falla renal, sino que tengan CIACH y eso hace que sean pacientes que estén en oliguria, ¿verdad? Y también aquí es importante que veamos también la cantidad de glucosa que pongamos, ¿verdad? Y
pues los lactantes generalmente cuando son menor de 2 años se recomienda que al menos tenga 3 gramos por kilo al día, y en los mayores de 3 años ya podemos disminuir a 2 gramos por kilo al día. Y en cuanto al sodio y el potasio, cuando es por metro cuadrado son de 30 a 50 miliequivalentes por metro cuadrado, y de potasio podemos poner desde 20 hasta 50 miliequivalentes. Este es el inicial, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a poner un ejemplito, por ejemplo, de que tienes un paciente que tiene 8 kilos, podemos poner desde 100, si lo hacemos por lo de calorías metabolizadas, y lo vamos a multiplicar por 800, va a tener un sodio de 3 miliequivalentes por 8, que son 24 miliequivalentes de sodio, y de potasio vamos a tener 2 por 8, son 16. Aquí lo importante es que ver la cantidad de sodio que tienen las soluciones que manejamos. O sea, por ejemplo, sabemos que el hipertón por cada mililitro va a tener 3 miliequivalentes. Entonces, por ejemplo, si tenemos, si vamos a poner, no vamos a poner fisio, vamos a poner agua, entonces lo que hay que hacer en este paciente, que son los 24, y como decíamos, entre 3 son 8. Y esos 8 entre 3, que te va a dar como 2.4, ¿verdad? Entonces vamos a poner esa cantidad en cada plan de líquido. Y luego para potasio hay que recordar que hay soluciones o que tienen concentraciones de 2 mililitros, de 2 miliequivalentes por mililitros, y hay otros que son 4 miliequivalentes por mililitros. Entonces ahí va a depender si lo divides entre 2 o lo divides entre 4, de acuerdo a la concentración que estás manejando. Y pues tenemos glucosas que pueden ser del 10% o glucosas del 50%, pero generalmente no recomendamos una concentración de glucosa mayor del 10%, ¿verdad? Entonces aquí lo que decíamos, hay que tener en cuenta las pérdidas agudas de agua corporal, y generalmente cuando nosotros lo leemos, o sea, en forma muy científica, pues tomamos en cuenta la manera más fácil de saber es cuánta cantidad de peso ha perdido el paciente. En la clínica esto no es tan adecuado porque generalmente las mamás no saben cuánto pesó el paciente, pero nosotros podemos, en unidades donde son más estrictos, llegan, pesan al niño y empiezan a ver si está subiendo de peso, para ver qué tanto se está quedando el paciente, ¿verdad? Y aquí lo que yo más les recomiendo son los signos y síntomas de la deshidratación, que ya estuvimos platicando, pero ahorita la vamos a volver a ver. Y también lo que decíamos es que también se clasifica a través del sodio qué tipo de deshidratación es. Entonces decíamos, puede ser deshidratación normonatrémica, puede ser o isonatrémica, o puede ser también hipernatrémica o hipernatrémica, pero la más común es la isonatrémica, ¿ok? Y entonces vamos a poner esta tablita que yo creo que ya la han visto en algunas otras ocasiones, y esto les va a ayudar bastante para saber el grado de deshidratación que tenemos, si es una deshidratación leve, si es una deshidratación moderada o es una deshidratación severa. Y entonces aquí, pues como les digo, tomamos en cuenta qué tanto está perdiendo de peso, que cuando es de la leve, que es del 3 al 5%, cuando es moderada es del 6 al 9%, y cuando es severa es mayor del 10%. ¿Y qué es lo que decíamos, verdad? Vamos a tomar en cuenta el comportamiento o el estado neurológico, donde sabemos que pues si es un paciente está normal, entonces generalmente es la deshidratación leve, acuérdense que es 1 a 2, 2 a 3 y más de 3, entonces es severa. Pero sin embargo, con solo uno que tome de esto, pues ya pasa como al siguiente, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene los ojos hundidos y la turgencia de la piel disminuida, entonces es una deshidratación severa. La otra cosa que también tomamos es la presión arterial, ¿verdad? Sabemos que mientras esté normal, pues es un paciente que generalmente sus sistemas de homeostasis pues están más correctos. Pero al momento que tienes un paciente hipotenso, eso se clasifica como severa, ¿verdad? Si es un paciente que está deshidratado. Porque hay otras causas por las que podemos tener
disminución de la TEA, ¿verdad? Entonces es lo que ya habíamos dicho. Vamos a ver la sed, que esto pues tiene que ser un paciente que esté neurológicamente íntegro, las mucosas, la fontanela, los ojos, la turgencia de la piel y también la frecuencia cardíaca. Sin embargo, ¿qué te puedes aumentar aquí la frecuencia cardíaca y que no sea realmente que tenga que ver? El dolor, ¿qué otra cosa? Fiebre, ¿y qué otra cosa? Si es un niño que le tiene miedo al hospital, ¿verdad? O sea, que esté llorando. Entonces aquí es muy importante cuando vemos la frecuencia cardíaca ver esto. ¿Ok? Y aquí vamos a ver aproximadamente la cantidad de líquidos que se va a necesitar, ¿verdad? Y bueno, sabemos también que entre más chiquito, pues es más lo que ha perdido, ¿verdad? De 50 mililitros por kilo, la deshidratación leve a comparación de los adultos, que es aproximadamente 30 mililitros por kilo. En la moderada es de 100 en los chiquitos, en los preescolares, digo, los lactantes, y de 60 mililitros por kilo en los grandes, y en la severa es 150 mililitros por kilo. En base a este conocimiento, ¿cómo calcularías los líquidos de un paciente? Si tiene deshidratación moderada y que decimos que es el déficit, digo, el mantenimiento más lo que le falta. Si tú tuvieras una deshidratación moderada, ¿cuánto le pondrías de líquido? Al menos. ¿Cuánto dijimos que es el requerimiento? Son de 100 a 120 hasta 150, ¿verdad? Ese es el mantenimiento por metro cuadrado y luego más 100 serían 200 mililitros por kilo, ¿ok? Y en los niños pues también sería, ¿verdad? O sea, si estamos en 100 a 120 o hasta 150, pues sabemos que tendría que ser de 200 a 210 mililitros, ¿ok? Entonces, al menos tenemos que tener 180 mande. No, se juntan, pero es para tú preparar tu plan. O sea, por ejemplo, acuérdense que lo primero es restablecer el volumen. O sea, si tú tienes un paciente que está en choque o que está en una deshidratación severa, lo primero que tienes que hacer es poner una carga de líquidos de 20 mililitros por kilo para 20-30 minutos. Eso lo tienes que hacer lo más pronto posible, ¿sí? Ya después decides qué tipo de líquido le vas a poner, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, en ese momento vas a poner los 120 a 150 mililitros. Y y más aparte, o sea, el líquido vas a preparar las dos cosas. Por eso te digo, si tú tienes un paciente que tiene gastroenteritis pero no está deshidratado, pues solamente le vas a poner el requerimiento, ¿verdad? Porque no está deshidratado. Porque a pesar de eso, él tiene la avidez para tomar agua y mantenerlo. Y vas a hacerlo vía oral. ¿Ok? Pero si por alguna causa tendrías que pasarlo o dejarlo en ayuno, pues entonces vas a dejarlo solo así. Entonces decíamos, isotónica, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la osmolaridad normal? Digo, ahí la puse mal, pero 280, ¿verdad? No es 8.280, no es 280, ¿verdad? Entonces podemos tener que esté disminuido o que esté aumentado y generalmente el que más va a estar influyendo aquí es el sodio, ¿verdad? Y como decíamos, generalmente es la que decíamos, la más común es la isonatrémica o isotónica, o sea, es muy raro que sea disminuida. ¿En qué paciente les ha tocado o que pueda tener una hiponatremia? Así es, ¿en qué otros más? Y de los chiquitos, si solamente toman leche, ¿qué pudo haber pasado para que tengan el sodio bajo? Les dieron agua de tomar. Exacto, les dieron agua. ¿Y qué otra cosa que aparte que no es el suero, acostumbran aquí en México darle a los niños?
o les dieron agua o les dieron leche diluida, ¿verdad? Que dice, para que no le caiga tan de peso o porque me dijeron que se estreñía porque estaba a la concentración normal. Entonces, si le toca por cada onza una tapita, resulta que le ponen 2 onzas por una tapita. Y entonces en eso ya le estás poniendo, ya es una solución hipotónica. Y eso va a hacer o perpetuar la hiponatremia, ¿verdad? ¿En qué otro caso? ¿Qué otras cosas? ¿Qué recomiendan las abuelitas para los niños que tienen diarrea? Té, así es. ¿Qué otra cosa? Agua de arroz, atoles, gelatinas. Entonces son productos que son hipotónicos. ¿Qué es lo que debes de recomendar como líquido? Vía oral. Vida oral, así es, ¿verdad? ¿Y cuánto es lo que se recomienda? Media tacita posterior a cada evacuación, ¿ok? Eso es para el plan A cuando el paciente no está deshidratado. Y si está deshidratado, ¿cuánto hay que darle? No, cuando está deshidratado, ¿cuánto es? 100 mililitros por kilo de peso, de 50 a 100 mililitros para 4 horas. Entonces, más o menos le vas a estar dando 25 mililitros por kilo por hora. Y entonces ahí sí hay que quitar la vía oral hasta que esté hidratado. O sea, un paciente deshidratado no se puede ir a su casa. Es un motivo de internamiento y de vigilancia en el hospital, ¿sí? Porque tú tienes que asegurarte que con las cosas que esté haciendo la mamá, lo revierta. Sí, entonces te digo, si ya tú le pusiste un plan de líquidos, pues en ese hay que tener más cuidado y que realmente vigilar que esté tolerando y que no vomite y que no tenga diarrea, que le provoque deshidratación. ¿Ok? Y como decíamos, cuando es hipertónica quiere decir que las pérdidas de agua es menor al normal al plasma, ¿verdad? Bueno, esta es la que ya habíamos platicado. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer en un paciente que tiene el sodio bajo, pues primero hay que estar seguros que sea una hiponatremia real, que es lo que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Que vamos a ver a través del sodio, que tiene que tener un sodio urinario menor a 20 en la orina. Y entonces si tenemos un paciente hay que poner el sodio que requiere más aparte el déficit. Y el déficit lo vamos a calcular con el delta del paciente, o sea, quiere decir que si nosotros tenemos un paciente que esté con 130, ¿verdad? O 125, vamos a tener, si lo queremos llevar hasta 135, vamos a tener ese delta de 10, y ese delta de 10 son 10 por el peso, por ejemplo, si pesara 5 kilos, 10 por 5 por 0.6. Y esos son el sodio extra que tenemos que poner, ¿ok? Y en la deshidratación hipertónica lo que vamos a hacer es poner agua diluida. Ahí sí haríamos lo contrario, ¿verdad? Vamos a poner agua hipotónica. Y bueno, aquí lo que decíamos, lo primero que hay que hacer es corregir el déficit preexistente, dar las necesidades de mantenimiento, y lo que decíamos, primero tenemos que restaurarlo a un volumen circulante eficaz adecuado y ya después te vas a ir con el requerimiento, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Primero vas a ver si el paciente está en un estado grave y lo que sigue. Y es lo que decíamos, podemos tener soluciones, generalmente lo que utilizamos es solución fisiológica, una parte por 2 de glucosato, ¿verdad? Y es lo que decíamos, restaurar el déficit preexistente. O sea, primero vas a tú poner una solución, como decíamos, como fórmula de que tanto de sodio, tanto de potasio, pero si tenemos un paciente que está con hipocalemia, pues tendremos que aumentar el aporte de potasio, o que si está con hiponatremia, pues tenemos que poner un aporte extra.
¿verdad? Y bueno, aquí lo que recomiendan es, uno, ver que el paciente sigue hidratado y ver que realmente sea suficiente, porque puede ser que de momento aumenten las pérdidas y eso va a ser muy importante. Y hay que tener una vigilancia estrecha para reajustar de acuerdo a la respuesta del paciente. Y también, por ejemplo, pues podemos tener un paciente con hidratación IV y luego empezar vía oral y resulta que nos estamos excediendo y el paciente de repente pues ya se empieza a poner edematizado, ¿verdad? Y lo que decíamos, idealmente tendríamos que estar pesando al paciente cada 24 horas para ver que realmente estamos en eso, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un paciente que es deshidratado, tenemos que vigilar en las primeras horas, cada media hora, para ver cómo sigue neurológicamente, si ya no está la fontanela deprimida, si ya empieza a llorar con lágrimas, si ya empezó a orinar, ¿verdad? Que eso también es algo importante. Tenemos que preguntar a la mamá, ¿cuándo fue la última vez que orinó? ¿Y qué puede pasar? O sea, a veces lo que pasa es que cuando están evacuando, la mamá no sabe exactamente si está orinando o no, ¿verdad? Entonces, generalmente no hay necesidad de sondear a estos niños, excepto cuando es severo. En severo sí, ahí, si no está seguro si está orinando o no, pues sí es importante tener un control estricto de ingresos y egresos. En los pacientes que son leve, moderado o que no están deshidratados, pues esos pacientes los podemos tener en vigilancia. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿No? Bueno, pues entonces por mi parte es todo y que tengan una buena semana. ¿Lo sacan nada más así? Sí. Perfecto. No, no te apures, yo también no pregunté cuando llegué.